La civilización del petróleo ha comenzado su ocaso. Después de impulsar durante siglo y medio el desarrollo del capitalismo y la sociedad de consumo, hoy es la principal causa del cambio climático y el calentamiento global, provocando grandes sequías, hambrunas e inundaciones y la desaparición de miles de especies vegetales. El agotamiento del petróleo y la búsqueda de nuevos yacimientos están impulsando guerras devastadoras y nuevas formas de colonialismo que acechan las reservas argentinas con técnicas de extracción más contaminantes y peligrosas que las convencionales y que denominan fracking. Esta es la historia de un gran fracaso y de la mayor crisis energética argentina desde décadas, consecuencia de la pérdida del autoabastecimiento de gas y petróleo y de los errores y complicidades cometidos desde las privatizaciones de Menem a los Kirchner. Para enfrentar la crisis, en lugar de recuperar las concesiones e impulsar el desarrollo de las energías renovables, el gobierno optó por la más contaminante y costosa de las explotaciones petroleras, la fractura hidráulica o fracking. YPF, nuestra energía, la de todos los argentinos. Por eso, a continuación, escuchamos las palabras de nuestra presidenta, la de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Esta fuerte inversión que está haciendo nuestra YPF, estamos explorando gas no convencional, combustible no convencional, por primera vez aquí en Chubut. Tenemos la tercera reserva de gas no convencional, pero yo estoy segura, además, queremos ir por todo, por el convencional y por el no convencional, con toda la fuerza. Equipo de trabajo del Pozo 914, comiencen la perforación. Los anuncios de Cristina nos dejaron perplejos. ¿Cómo podía elegir el método del fracking, habiendo en el país cuencas de hidrocarburos que todavía no han sido debidamente exploradas? Se llama fracking y es una técnica que está revolucionando la explotación de gas natural en Estados Unidos. Permite explotar yacimientos hasta ahora inaccesibles. El problema es que la técnica contamina los acuíferos cercanos. Básicamente consiste en taladrar en la superficie terrestre un agujero de 4.000 metros, luego en horizontal hacer otro tanto y eso volarlo con explosivos. Una vez se ha hecho eso, se mete a 5.000 atmósferas de presión, una presión tremenda, una mezcla de agua, arena y un cóctel de 600 productos químicos altamente tóxicos. Eso hace aflorar el gas natural que está en pequeñas burbujas metido en el esquisto, en el mineral de pizarra y que no podría ser extraído de otra forma. El metano, ese gas natural, se ha filtrado a través de las grietas, de las fallas artificiales, hasta los acuíferos de los que se alimentan los pozos, los embalses, los lagos, los ríos. Pero El fracking es una técnica equivalente, en pequeña escala e invertida, a la megaminería a cielo abierto. Las explosiones se realizan en el subsuelo y tarde o temprano las napas de agua terminan contaminadas.
¿por qué decías que esto es la guerra del fracking, que parece exagerado? ¿Por qué? Porque es un capítulo de la gran guerra del petróleo mundial. La decisión de hacer fracking en Estados Unidos detiene la ampliación de sus invasiones a otros pueblos. Ah, muy bueno. ¿Dónde? Es decir, y por ejemplo, Afganistán, por ejemplo, Irak, posiblemente Nigeria y la guerra del Darfur. Y ahora viene el fracking como un capítulo no bélico de esta guerra. En Estados Unidos hay una decisión, no podemos o no conviene invadir Irán, hagamos fracking, necesitamos asegurar nuestra independencia petrolera, le llaman ellos. Tenemos que recordar que en la matriz de consumo energética mundial, más del 80% es el petróleo, gas y carbón, y más de la mitad es el petróleo. Pero veamos los efectos colaterales del fracking en el subsuelo. El caso típico es Estados Unidos. En 2/3 de su desarrollo de los estados norteamericanos, en más de 35 estados, ya hay un desarrollo en el subsuelo que parece que ha habido una guerra, parece que estamos en una posguerra, está todo destruido, las aguas contaminadas, el metano escapándose por grietas a la superficie, incendios, terremotos. En el mes de julio hizo un pozo gigante y una población de 285 habitantes tuvo que disparar. El fracking ha sido prohibido en Francia y otros países europeos. En Estados Unidos está produciendo uno de los mayores desastres ambientales de su historia. Cientos de artistas, intelectuales y científicos se están pronunciando contra él. Haciendo memoria, el fracaso petrolero comenzó en 1992 con la privatización de YPF. La soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía es importante porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz. Creo que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados, así que no es más... Las bellas palabras escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido. Con sobornos y falsos diputados, se votaron las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías argentinas. El país perdía las empresas que más habían invertido en su industria y obra pública. Los jubilados y trabajadores serían estafados. Jamás les entregaron las acciones que les correspondían, ni les pagaron sus utilidades. Yo me atrevería a calificar este día como un día histórico. La privatización terminó en un fracaso. Las empresas vaciaron las reservas acumuladas por YPF, llevándose más de 30 años de gas y 5.000 millones de barriles de crudo. Un monto que hubiera bastado para acabar con la pobreza y convertir la Argentina en un país avanzado. Ningún gobierno le exigió a las petroleras reponer lo que extraían ni cumplir con las inversiones prometidas. La política energética de Néstor Kirchner fue una permanente improvisación.
Con un crecimiento anual del 7 al 8%, su gobierno hizo muy poco para reponer energía y prever la creciente demanda. Todos los veranos se sufrieron grandes apagones y cortes de luz y restricciones para el comercio y la industria. En vez de exigirle a las petroleras cumplir con las inversiones y reponer lo que extraían, Néstor Kirchner autorizó prolongar las privatizaciones de Menem por otros 25 años, incluyendo Cerro Dragón, el principal yacimiento del país. La política kirchnerista fue tan irresponsable que le permitió a Repsol girar al extranjero el 95% de las ganancias de YPF a cambio de comprar la cuarta parte de la empresa. YPF terminó vaciada. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Yo digo que muy pocas veces he visto un desgobierno tan grande en materia de energía como el que estamos sufriendo en este momento en la República Argentina, porque no hay planificación, por lo menos no hay una planificación orgánica que tenga como objetivo plasmar en obras. Acá lo que nosotros estamos haciendo es ir detrás de las cosas, es decir, se está conduciendo de una manera espasmódica el sector energético, están haciendo obras, digamos, casi, yo diría, cuando no hay otra alternativa, pero para hacer una obra energética, si mientras yo exploro y produzco, pueden pasar 5 o 8 años, mientras yo pongo la primera piedra para hacer una central hidroeléctrica, pueden pasar también 7 años o 8 años, y lo mismo para una central nuclear. Me queda entonces como recurso lo más rápido, que son las centrales térmicas, que me están consumiendo gas o me están consumiendo gasoil que tenemos que importar. Y esa es otra barbaridad de la falta de planificación. ¿Quién es el responsable? Y bueno, el responsable para mí es el ministro de Planeamiento. Devido, que es el que maneja de alguna manera el sector energético. Julio Devido llegó desde Santa Cruz al Gabinete Nacional, como Ricardo Jaime, de la mano de Néstor Kirchner. Desde entonces, sigue siendo el responsable del Ministerio de Planificación, del que dependían la Secretaría de Energía, la de Transporte y la de Minería. La obra pública y los sectores estratégicos quedaron bajo su órbita. Frente a la crisis energética, Cristina Kirchner decidió expropiar solo el 51% de YPF, equivalente al 16% del mercado. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Es difícil aceptar que quien va a reestructurar o llevar a buen puerto esto es el ministro responsable de planificación que piloteó 8 años de desastre y vaciamiento energético en la Argentina. Entonces lamento también que creo que no se van a aceptar modificaciones al articulado, pero acá hay un límite. El límite es que todavía no conocemos cuál es la política energética que va a desarrollar el gobierno nacional. Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Sociedad Anónima. Tiempo.
207 diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de Con el apoyo de más de 80 diputados de la oposición, se votó en general la ley de expropiación parcial de YPF sin que el bloque oficialista concediera discutir ni una coma de las numerosas enmiendas presentadas. La fiesta y las bengalas duraron poco. La producción de YPF continuó bajando. La reducción de las reservas mundiales llevó a las transnacionales petroleras a disputar el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, uno de los más ricos del mundo. El gobierno decidió asociarse con Chevron, ex estándar hoy de los Rockefeller. Era como hacer una concesión a vida con el mismo diablo o con el Departamento de Estado americano. El argentino Miguel Galuccio, gerente en Londres de Schlumberger, especialista mundial en fracking, sería el nuevo presidente de YPF. Otra vez, descapitalización y neocolonialismo. El gas y el petróleo se irían por el mar en lugar de preservarlo para las generaciones futuras. Pero esto es solo para Chevron, Félix. No, el contrato con Chevron es solo para Chevron, pero el decreto que salió el día anterior, decreto 929, es para todos. Entonces, las empresas multinacionales ya vienen pidiendo, denme los mismos beneficios que les dio a Chevron. ¿Qué ponen de dinero? Promesas de inversión. ¿Solo promesas de inversión? Solo promesas de inversión. Acudimos a los tribunales con Fernanda Reyes y Alejandro Olmos para presentar un recurso de amparo por la inconstitucionalidad del acuerdo. Este contrato, por la importancia que tiene, debió haberlo tratado el Congreso de la Nación. Nadie en la Argentina conoce el contrato entero firmado con Chevron. Ni la legislatura de Neuquén, donde está el yacimiento Vaca Muerta, ha podido obtener el contrato entero, ha leído solo una síntesis. Bueno, estas son las imposturas y barbaridades de tipo institucional a las que nos tiene acostumbrado el oficialismo. Viola la ley de hidrocarburos porque marca 25 años el tope de las concesiones y esto lo fija en 35, pasando por encima de la ley. La asociación con Chevron traía otros agravantes. Estaba bloqueada por la justicia de varios países. Una corte de Estados Unidos falló contra Chevron por contaminación ambiental en la selva amazónica de Ecuador. La compañía está condenada a pagar unos 9.500 millones de dólares por generar contaminación sin control en la Amazonía. Esto es Chevron Texaco, compatriota. En Argentina, a pesar de los fallos del juez y de la Cámara de Apelaciones, dando lugar al embargo de 19.000 millones de dólares solicitado por la justicia ecuatoriana, la Corte Suprema lo revocó, contrariando nuestra tradición jurídica. La gravedad de este fallo es que se privilegia la alianza entre el Estado argentino a través de YPF con una empresa que viola el derecho de los pueblos. Lógicamente que va a avalar la impunidad. Aquí es un problema de impunidad jurídica. Entonces, lo que estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que revea esta situación. Y yo, en el día de mañana, voy a viajar a Venecia para avanzar sobre la constitución del Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad en el ambiente. Un gran viaje y portarte bien. Bueno, me voy. Viajamos a Neuquén con Félix Herrero y Maristela Esbampa para conocer los yacimientos donde se están instalando estos pozos.
Queríamos conversar con técnicos y pobladores sobre los riesgos ambientales. ¿El fracking sería tan rentable como afirmaban? La primera charla que tuvimos fue con Santiago Benotti. Se sabe que el recurso está ahí y es grande. Digamos, puede ser que en este momento con los parámetros que hay, los geofísicos, geólogos, ingenieros, especialistas en análisis de proyectos, en general te van a decir que este negocio no cierra, pero no cierra con los parámetros de hoy y con los que nosotros conocemos. Nosotros no sabemos los acuerdos que se están haciendo, los beneficios, los subsidios, los acueductos, la provisión de agua, la de arena, no sabemos, pero sí ellos se están posicionando territorialmente. Nosotros estamos perdiendo, digamos, la oportunidad de hacerlo nosotros. Digamos, no es lo mismo los precios de las empresas que los costos propios. Esa es la diferencia. La pregunta es, ¿por qué estas empresas pueden imponer una nueva técnica de explotación de fracking siendo tan dañina? Clinton dijo que era prioritario la seguridad energética, porque es riqueza y es poder. Entonces ellos se posicionan, digamos, y les sale caro, pero, no importa, pero el se Estado posiciona. paga. Claro. Y bueno, muy bien. Hay subvenciones ocultas. Si yo proveo el agua absolutamente gratis de parte del Estado y a las empresas no les cuesta nada, hay un subsidio. Si yo creo sistemas de precios diferenciados, donde suben los precios del crudo y del gas natural, estoy favoreciendo a las empresas. Si yo para la exportación elimino... Félix tenía razón. El fracking nacía subsidiado. Al firmarse el preacuerdo con Chevron, el gobierno aumentó en $30 el precio del barril de petróleo. Lo llevó de 45 a 75 y triplicó el precio del gas. De los bolsillos del pueblo argentino iban a salir más de $10.000 millones anuales para financiar a las petroleras, aumentar la inflación y el costo de la vida cotidiana. Estábamos volando hacia la región de Vaca Muerta, una de las grandes cuencas de gas no convencional del país, que atraviesa de sur a norte la provincia de Neuquén. Su potencial económico es de varias veces nuestro PBI, pero su rentabilidad aún no está probada. Las picadas y caminos de las petroleras, uniendo cientos de pozos, dibujaban una cuadrícula en el desierto y se perdían hacia el horizonte. Y los clústeres son una cantidad de equipos perforando al mismo tiempo. Eso es lo que está arreglando YPF con Chevron, con Exxon, no sé, con Apache, con Pan American, con los ingleses, ¿no es cierto? Perforar un pozo en Argentina cuesta por lo menos 4 veces más que en Estados Unidos. Te lo dicen todos los gringos, Históricamente, acá producíamos el petróleo a menos de $10 el barril. Con los no convencionales vamos seguro al precio internacional, 98, 100 o lo que sea, digamos. Todo eso encarece la industria nacional, encarece la energía, encarece los hogares, la industria se hace menos competitiva, la población se hace más pobre. La formación Vaca Muerta es una cantidad de roca, un espesor de roca que se ha formado en un ambiente marino. Y eso con la temperatura y la presión de la sobrecarga de los otros sedimentos que se depositaron arriba una vez que se retiró el mar, eso produce una temperatura y una presión que genera el petróleo, digamos. Llegamos a la zona de Altos de Agrelo, al norte del yacimiento Loma La Lata, para visitar el campamento de la empresa provincial neuquina que está perforando su primer pozo con fracking. Pino,
gustazo, Por otro lado, yo soy un ex IPFiano de la IPF de la vieja IPF. Y estoy jubilado pero no retirado. Yo, con 20 años de campo, me pasé en el campo. La nueva quimera del oro negro es empujada por las contratistas americanas de servicios como Halliburton y un ejército de contratistas locales, empresas de transportes e insumos. El jefe del destacamento nos recibió amablemente con mate y tortas fritas y un informe técnico sobre la formación Vaca Muerta. Bueno, estos son muestras de la formación Vaca Muerta. La famosa Vaca Muerta. Este es un shell de vaca. Claro, esa es una muestra de Vaca Muerta que... Antes de pasar al equipo, pregunten. Por lo menos decime tu opinión sobre la rentabilidad de la explotación de los no convencionales. No tenemos claro cuánto es el subsidio que tienen en Estados Unidos las empresas para producir el no convencional, porque si allá está en discusión la rentabilidad, ¿viste? Y nosotros tenemos costos aún superiores, ¿cómo hacemos para cerrar este negocio? Pues está muy bien la pregunta, está perfecto. La respuesta la podemos referir o referenciar a allá, a Estados Unidos, o a acá. En Estados Unidos les ha pasado de todo. Y yo te digo, hidrocarburos, petróleo y gas, en Argentina está en evaluación aún. No, seguro. Esto está en evaluación todavía. Eso no está bien determinado. En Estados Unidos sí, ya tienen 15 a 20 años. Sí, totalmente. ¿Por cuánto tiempo se van a contaminar esas napas de agua? ¿Cuál es el tiempo? Sin agua y sin parar o llegar a disminuir sensiblemente el calentamiento global y la emanación de gases de efecto invernadero, estamos recagados. Pensando en las generaciones futuras. Nosotros estamos más allá que acá, estamos más del otro lado, lo que va a venir. Las petroleras y mineras operan sin seguros ambientales. Las leyes del ambiente son letra muerta por la complicidad de las provincias con las empresas. Estamos ante estragos y delitos ambientales mientras se impone la ley del negocio. No podemos hacerle caso a aquellos agoreros del subdesarrollo, a los agoreros que pretenden el pesimismo y que pretenden sumirnos en la miseria. Neuquén tiene en las tecnologías no convencionales su futuro y el futuro de sus hijos. Las bellas palabras del gobernador omitía decir que los pozos petroleros, tarde o temprano, tienen pérdidas, roturas o accidentes. El fracking multiplica los riesgos. Los sistemas hídricos, los acuíferos, humedales y ríos subterráneos son redes que se intercomunican y pueden ir de una región a otra. Gran parte de las perforaciones de fracking se están haciendo en la región que circunda el lago Marí-Menuco, a 50 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Es el gran reservorio que la abastece de agua potable y permite el riego de los famosos viñedos y chacras frutales. La petrolera americana Apache ha perforado decenas de pozos en las márgenes del Río Negro, de donde obtienen el agua gratis. Llegamos a la ciudad de Allen, a 30 kilómetros de Neuquén. Es la capital nacional de la pera y la manzana, con cientos de pequeños fruticultores. Por ahí es bueno recordar que Allen es la localidad que tiene mayor cantidad de productores en todo el Alto Valle. Sí. Aproximadamente 300 productores y efectivamente hay sobre todo plantaciones de peras. Bueno, esta es una chacra de 20 hectáreas netamente de pera. Tiene
5 variedades, si no me equivoco. Sí, 5 variedades. Tiene William, Packard, Danjou, Beau Reboz y una pera que se llama Winter Butler. La zona donde estamos es la principal productora del país. ¿Principal productor en cantidad o calidad? En calidad y en cantidad. Más que Italia. En pera sí. Tenemos otro tipo de clima y otro tipo de condiciones, ¿no? Somos Argentina el principal productor de pera, y la pera Williams no tenemos competencia en el mundo. Desde el año 2000 que somos productores orgánicos también, aparte de hacer un sector en convencional. Y lo empezamos a hacer por una cuestión de tratar de dejar algo mejor hacia nuestros hijos, ¿no? Que son la generación que nos sigue. Entonces empezamos con la producción orgánica, la cual nos gusta mucho. Cada vez nos gusta más y uno aprende muchas cosas. En definitiva, cuando esto empezó era todo orgánico, ¿no? Porque convengamos que los chacareros abusan de los agroquímicos Salvaje, también, claro. de manera muy salvaje. Esto básicamente lo que se está haciendo en una primera categoría, en una segunda, es mercado de Europa y Rusia. En pera no tenemos competencia, en manzana sí se ha limitado el mercado por la competencia chilena que es fuerte, sí. Qué lindo color de Malbón. Sí. Uy, señores, ¿y esta fiera qué es? Ah, es su perrito, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Alfredo? Acá hemos venido a invadirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi padre llegó en el 27 aquí. Italiano. Italiano. Y mi madre criolla, de origen vasco. Vino como encargado así de una chácara de un diputado nacional que vivía en Buenos Aires, porque él era jardinero. Fue 2 años jardinero que allí fue donde nacimos 3 de nosotros. Yo nací ahí al pie de la ruta. Hacelo más cortito. Bueno. Y mi padre después, mientras estuvo ahí de encargado, fue emparejando esas 6 hectáreas que había comprado, que era todo ahí campo bruto. Era el páramo, no había nada. ¿Sí? ¿No? Lo único que había era la casa y el tinglado. Él me mostró una foto, esto arranca en 1935, ¿no? Fíjense. Bueno, yo nací en Allen, y una de las cuestiones más paradójicas es quizás que, bueno, desde hace varios años trabajo, investigo sobre todo lo que tiene que ver con extractivismo, megaminería, ahora explotación de hidrocarburos no convencionales. ¿Pero cuándo te fuiste, María? Yo me fui cuando tenía 18 años. ¿A dónde? ¿Estudiar? Me fui a estudiar filosofía a Córdoba y después hice un doctorado en Francia y volví hace unos 20 años ya a radicarme en la Argentina, en Buenos Aires. Nunca me imaginé que estuviera en peligro la continuidad de una economía regional como esta. Sin embargo, efectivamente en los últimos tiempos lo que hemos visto es el avance por un lado de la extracción hidrocarburífera, es decir, más perforaciones en las chacras, por otro lado una extinción muy vertiginosa de pequeños y medianos chacareros, y también se han ido los grandes productores. Toda la zona de la costa del Río Negro sin duda se va a constituir en una zona de sacrificio, y la gente no es consciente de que en realidad estas actividades no son compatibles. La actividad hidrocarburífera no es compatible con la producción de peras y manzanas. Nos llamó la atención a mucha gente que llegó esta flota de 40 camiones y todos estacionaron alrededor del parque industrial, donde compraron ellos lo que era Millacó, que todos comentaban de que era una petrolera desconocida. Minga. Porque, por lo que se veía Apache, porque allí fueron, después de un día y medio que estuvieron ahí estacionados, y yo pasé 3 o 4 veces que saqué fotos, que habían 2 camiones que estaban de culata
con 2 grúas que estaban bajando las bolsas, pesan 1.500 kilos cada bolsa, que tiene esas 2 orejas. Acá hay otras también. Dice Fracturing Technology. Estos son los mismos camiones que uno después ve en las fotografías cuando lee un artículo de lo que está pasando en Estados Unidos, en Texas. Dice que no se está haciendo fractura hidráulica, nada. Son mentiras. Si ellos mismos me lo dijeron y ahora ¿Quiénes lo va a ver. Ingenieros, que cada uno está en lo suyo. Pero escúcheme, ¿están fracturando? Sí. El que me dijo hoy, es terrible, señor. Era un joven. Es terrible. Acá se ha hecho, dijo, 5 fracturas. Llegamos a 4.000 metros de profundidad y ahí hacemos tallar los explosivos. Nosotros todos los martes tenemos una asamblea que estamos justamente por el medio ambiente luchando. Yo tuve trato con Apache hace 1 año y medio. Tenía que arrendarle 1 hectárea y 1/4. Y me pagaban por 2 años 156.000 pesos. Yo tengo una chacra de 7 hectáreas. Ni en 5 años saco esa cantidad de dinero que viene limpio. Lamentablemente, hoy nos están poblando con torres alrededor de las chacras y eso nos está perjudicando. Nosotros tenemos que tener muchas certificaciones, el agua tiene que estar en un estándar potable, muy bueno para lo que es la certificación de Global Back, que es una de las certificaciones que tenemos que tener para irnos al exterior. La fruta para el mercado interno no hay problema, te la compran, pero la consumimos nosotros. Y si esa manzana no sale al exterior es porque algo tiene. Entonces nos estamos envenenando nosotros mismos consumiendo la fruta del mercado interior. El tema principal en esto es que, bueno, los ofrecimientos de las petroleras en comprar hectáreas y eso va reduciendo mucho la zona productiva. Ahora mismo vamos a llegar a otro pozo que ya está perforado, ya está todo hecho, ya las cañerías ya pasan por acá, por la calle. ¿Cuántos son los equipos que están perforando ahora? Alrededor de 8 son los que he visto nuevos. La verdad que uno no puede estar produciendo y haciendo fruta de buena calidad, ya con lo que nos cuesta y con los problemas que tenemos de rentabilidad, tener también este problema de contaminación. Hoy los productores, la mayoría está comprando agua en envase porque no puede consumir el agua como antes lo hacían nuestros abuelos y bueno, nos preocupa. La imprevista visita puso en descubierto que la petrolera inyectaba, junto a los millones de litros de agua, toneladas de sustancias radioactivas y químicas que hasta hoy se han negado a declarar cuáles son. Después nos trasladamos hacia los grandes piletones donde están depositando el agua y los desechos envenenados. Acá se ha detectado contaminación de benceno y tolueno y otros químicos que son volátiles y son cancerígenos. Y en estos piletones traen la tierra, digamos, que extraen el lodo que sacan con los fluidos de los pozos de petróleo y lo vienen a poner acá. Continuamos viaje hacia la comunidad mapuche de Jelaicó. En sus tierras, la petrolera Apache ha instalado el pozo anticlinal, el primero de fracking del país.
Mari Compuché, bienvenidos a Territorio Mapuche. Mi nombre es Ralmu Ñancu, pertenezco a la Confederación Mapuche y bueno, también acompañamos a la comunidad en la resistencia al fracking. Es una preocupación para nosotros este nuevo método de explotación petrolera y bueno, por eso es muy saludable que hayan podido venir al lugar a conocer este conflicto, ¿no? Y quisiera que contaran un poco eso, qué es lo que conversaron cuando se sentaron cara a cara con la empresa. Nosotros decidimos hacer una movilización, tomar a la empresa y preguntarle qué tipo de pozo, qué es lo que estaban haciendo. Nosotros queríamos saber qué es lo que estaban haciendo. La empresa vino acá, se sentó con nosotros y nos ofrecía 13.000 pesos para que nosotros estemos callados. Nosotros no podíamos saber nada de qué ellos hacían, qué tipo de pozo, qué tipo de químico usaban. Dijimos que no íbamos a aceptar 13.000 pesos, era a cambio de nuestra vida, era nuestra vida lo que estaba en juego, no 13.000 pesos. Y que nosotros no íbamos a aceptarlo. ¿Ustedes denunciaron a las petroleras? Y nosotros, quizá la comunidad ha sido por todo esto, lo de la conquista y todas estas cosas, nuestros ancianos no denunciaron enseguida. Ellos ahí tenían ese miedo de no reclamar, de no decir nada, porque sí iba a venir la policía, iba a venir la gendarmería que existía en ese tiempo, venía y los sacaba. Tenían miedo en que los sigan matando, en que los sigan torturando. Y de ahí los sacaron hace más o menos 100 años atrás. Cristina, ¿y en este tiempo desde cuándo empezaron a movilizarse? La comunidad en la época de Repsol sí hizo una acción, tuvimos una movilización bastante grande porque todo lo que era el hidrocarburo lo dejaban todo abierto, lo tiraban, hacían laguna y ahí se nos morían nuestros animales. Nos criamos así, con la contaminación encima, con las lagunas estas de petróleo, que nosotros mismos como chicos íbamos, jugábamos adentro ahí. Hoy la comunidad tiene el agua contaminada con arsénico, y no podemos tomar el agua, no podemos usarla. Bueno, este es el agua que vamos a llevar a analizar a la Universidad del Comahue, a Neuquén. Parece aceite, pero bueno, es el agua que está tomando la comunidad. ¿Qué es lo que anda pasando con el rebaño, Villar? Y bueno, es que se hinchaba la cabeza, todo así, se le murieron algunas chivas. Porque se hinchaba la cabeza, no comían, no podían tomar agua. ¿Por el agua contaminada? Por el agua contaminada, sí, porque desde que llegamos a la cordillera, a los pocos días nomás empezaron a morir. ¿Y esta es la misma agua que toman ustedes? Y sí, cuando no tenemos agua, sí tomamos esta agua. Incluso el gobierno provincial tiene sus propios negociados con la contaminación, porque la contaminación es un negocio para el gobierno provincial, porque los ministros de medio ambiente, de hidrocarburos, tienen sus propias empresas privadas para, una vez que se detecta la contaminación, los derrames, esas empresas son las que vienen supuestamente a sanear. Entonces la contaminación es un negocio para el gobierno provincial y es la empresa de Guillermo Coco. Claro, es la empresa de Guillermo Coco la que va a sanear. Y nosotros Guillermo Coco es el ministro de Energía, de Ambiente y Servicios Públicos de Neuquén, dueño de varias empresas ligadas a la explotación de hidrocarburos. El saneamiento se haga como corresponde, porque si ahora vamos a recorrer el campo, vamos a ver cuál es el saneamiento que propone la provincia. Vamos a ir con una pala y vamos a ver que está el petróleo ahí tirado. Cambia de color. Cuando ellos hacen los pozos, que bueno, a veces regan los caminos con el agua contaminada para que nosotros quedemos tranquilos, pero es el agua contaminada. Después, cuando hay problema con las cañerías, siempre hay derrame de hidrocarburos, de gas. Las cañerías estaban a la intemperie, al costado del camino y sin ninguna protección. Finalmente, llegamos al pozo anticlinal.
estamos en un peletón que hicieron la empresa Apache, donde depositaron 30 millones de litros de agua. Bueno, esto lo hicieron en el tiempo verano, cuando la comunidad estaba en la veranada. Ellos aprovecharon esos 3 meses para hacer este pozo no convencional hace 2 años. El agua lo traían del acuífero de Zapala. Y bueno, los pozos, como se ven, están allí. Allí hay uno, allá hay otro. Tenemos que caminar más para allá. No se veía torre de perforación ni despliegue de grandes equipos. El pozo de fracking, una vez que se pone en funcionamiento, queda reducido a este pequeño aparato computarizado que regula la extracción de gas. Estaba cercado y bajo el control de cámaras de video conectadas a los depósitos de la batería de Apache a pocos kilómetros del pozo. Un equipo de bombeo enviaba permanentemente el gas. La batería de Apache estaba resguardada por un fuerte dispositivo de seguridad. Parecía un campo de concentración. ¿De quiénes querían defenderse? ¿De los pocos habitantes de Jelaicó? Seguimos hacia la casa de Relmú y Martín. Nos mostraron imágenes de la represión que sufrieron al querer desalojarlos de sus tierras porque resistían la instalación de otro pozo. Apache ha perforado decenas alrededor de su casa y ahora quiere instalar uno con fracking. El 28 de diciembre de 2012, nosotros estábamos aquí en nuestra casa, de repente vimos que llegaba digamos, gente de la empresa, camiones, una topadora, bueno, varias camionetas. Se movilizó alrededor de 100 efectivos policiales, un camión de bomberos, una ambulancia. Cuando nosotros éramos, no sé, 10 personas acá, y totalmente desmesurado y fuera de cualquier contexto, porque esta persona cuando llegó al lugar empezó a decirnos que nosotros usurpábamos este espacio, que si la tierra era nuestra teníamos que presentarle la documentación de que éramos dueños titulares de las tierras, pero nosotros no estamos desde el 2006. Tenemos toda una historia detrás, no creo que nadie esté a la altura y tenga los fundamentos para decir que nosotros somos usurpadores de un espacio. Que no tengamos la documentación es un problema del Estado, que ha negado siempre nuestros derechos sobre este lugar, pero nosotros siempre vivimos acá. No es la primera vez que hemos sido encausados, hemos pasado por 2 juicios penales por defender este territorio. En los 2 juicios se nos acusó de usurpación, de turbación a la posesión. Los 2 juicios salimos sobreseídos, absueltos. Pretendían ingresar por la fuerza al lugar. Nos dijeron que si nos resistíamos iban a utilizar la fuerza pública. Y bueno, nosotros le dijimos que no iban a poder entrar, que nosotros estábamos con nuestros hijos, en ese momento nos tomaron de sorpresa, éramos pocos. Y bueno, cuando no quisieron retroceder y ya veíamos que la topadora nos pasaba por encima, comenzamos a arrojarles piedras para que se fueran. Y en el medio de esto quedó esta señora que nosotros no sabíamos quién era. En un momento que no nos dimos cuenta nosotros, una piedra... Acá todos están desarmados, estamos reclamando un derecho nada más. Bajen las armas, díganle al gobierno que venga, que baje urgente, que acá hay un derecho. Las poblaciones originarias estaban de pie frente al avance de las transnacionales. Meses atrás, en un referéndum realizado en la localidad neuquina de Loncopué, el 82% de sus 7.000 habitantes rechazó la instalación de una mega minera china a cielo abierto para extraer oro y cobre.
la criminalización de la protesta social, fue el tema que conversamos con Jorge Nahuel en la ciudad de Neuquén. Toda esta política es aplicada desde un modelo que está sostenido y defendido por el gobierno nacional. Por lo tanto, la complicidad entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, como por ejemplo Infran en Formosa, o Gioja en San Juan, o Misiones, Jujuy, Chaco, Neuquén, son políticas absolutamente coordinadas y absolutamente acordadas. Entonces, el abuso de poder que hay contra las comunidades indígenas, contra sus territorios, es producto de una política absolutamente acordada entre nación-provincia. Este programa de explotación desde el fracking, desde la tecnología del fracking, es algo que no se va a detener si no es con mucha movilización popular, ¿no? Y en ese sentido, la respuesta que el Estado ha dado a los cuestionamientos que hacen las comunidades afectadas por esta tecnología ha sido judicializar, ha sido abrirle procesamiento, intentar desalojo violento, intentar condenas, y por eso tenemos abiertas más de 50 causas penales y civiles. Y no es ajeno que se haya votado el año pasado la ley antiterrorista. Claro, la ley antiterrorista, por ejemplo, es toda una amenaza latente, que quizá en algunas regiones no, pero aquí en el sur es una herramienta que va a ser muy útil para detener toda la demanda y toda la movilización que se está generando en contra del fracking. En la ciudad de Zapala, la Asamblea del Agua viene defendiendo el gran acuífero subterráneo de aguas minerales. Tenemos una cualidad muy importante que la naturaleza nos brindó, nos ofreció, que es un acuífero. Un acuífero que está ubicado abajo de este territorio. Y este es el acuífero que está siendo utilizado por las petroleras, sería utilizado por las mineras también. Claro, se vendieron 30 millones de litros de agua, estimamos nosotros, para el primer pozo de gas, de fracking, que está ahí en la comunidad de Gelaicó, en el campamento anticlinal. Nosotros presentamos un recurso de amparo, pero por la venta del agua, no por el fracking, ¿no? Y nos encontramos con que la justicia es cómplice de este saqueo del agua, de este saqueo del acuífero Zapala. No tiene en cuenta que de este acuífero vivimos los seres humanos, los vegetales, los animales. Por presentar el amparo, la jueza Ivonne San Martín les hizo pagar los costos judiciales a los defensores del agua, alegando malicia. El rechazo al fracking se extendió por toda la región y varias provincias. En la localidad de Cinco Saltos, en el Valle de Río Negro, la movilización de los vecinos, productores y ambientalistas lograron que el Consejo Deliberante lo prohibiera. El Consejo Deliberante de la ciudad de Cinco Saltos sanciona con fuerza de ordenanza prohibir la actividad de explotación y exploración no convencional de gas y petróleo, fracking en el ejido municipal. Semanas después, la intendenta vetó la resolución, pero los concejales la ratificaron y pudo consagrarla. En la ciudad de Allen también fue prohibido. El tema de la contaminación, el tema del agua, por la salud, por el bienestar de nuestros futuros hijos y todo el futuro. Sabemos que si nos contaminan las chacras, no nos queda nada. Ninguna petrolera nos va a venir a dar trabajo. Vecina, ahora se contamina. Vecino, ha sido aprobado por unanimidad. Y en la provincia de Entre Ríos, en 12 localidades fue prohibido. La región mesopotámica es la otra gran reserva de petróleo y gas no convencional de la Argentina. Se encuentra debajo del acuífero Guaraní. Su explotación, con la técnica del fracking, terminaría contaminando las aguas y ríos
de la mayor cuenca hídrica del país. Hoy en día, el fracking aparece precisamente como alimentando esta idea de que América Latina o Argentina en particular puede ser una potencia productora de hidrocarburos. Hay que acudir a la historia latinoamericana para ver que efectivamente esto ha dejado siempre de manera inevitable un saldo absolutamente negativo. Pero sin duda, el fracking o la explotación de gas no convencional abre a un nuevo ciclo de conflictos socioambientales, especialmente aquí en Argentina. Ambientalistas y organizaciones sociales y políticas de la provincia presentaron en Paraná y Concordia recursos de amparo para impedirlo. En 12 localidades, el fracking fue prohibido. Todos los pueblos de Entre Ríos toman agua de Napa y los pueblos entrerrianos tomamos agua del acuífero guaraní. Por lo tanto, la obligación entrerriana es superlativa en relación al resto de las provincias argentinas en defensa del agua dulce. La idea de esta movilización y todas estas actividades como el amparo que acabamos de presentar es tratar de frenar el avance de este proyecto en Entre Ríos. Entendemos que una vez que se establezcan las multinacionales es mucho más difícil poder sacarlas del territorio de un territorio provincial. Y estamos acá porque el tema es muy grave. El tema es muy serio porque existen riesgos severos de contaminación, existen riesgos severos de impacto ambiental, de contaminación del acuífero guaraní. Es el mismo acuífero que compartimos con Uruguay, con Paraguay y con Brasil. Es decir, esa es la importancia de este fenómeno, cuidar. Porque ese acuífero guaraní va a ser atravesado y corre el serio riesgo de ser contaminado, tanto por los tóxicos, por los químicos que van a ser inyectados en las profundidades, como por las grietas y las filtraciones desde los diques de cola que necesariamente son utilizados en la explotación de fracking. Bueno, vamos a elegir la sala laboral. Hay un historial de lucha en Entre Ríos y en eso ha dado una lección la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Desde hace ya muchos años viene en su lucha con Bosnia y la contaminación del río Uruguay. Esta es una lucha de todo el país. El agua que pasa acá por Entre Ríos es el agua que terminan consumiendo en Buenos Aires, que consumen en Rosario o que consumen en el sur del país. Nuestra geografía está dotada de grandes fuentes de energías renovables, como la hidroeléctrica, la eólica y la solar térmica. Pero el 90% de nuestra matriz energética se produce quemando gas, petróleo y carbón, que son las energías más contaminantes. Algunos sostienen que para enfrentar la crisis energética no hay otra alternativa que la explotación con fracking. Es absolutamente falso. Argentina tiene suficiente petróleo para cubrir sus necesidades, pero nunca tuvo grandes reservas para ser un país exportador como Venezuela. Las que tenía acumuladas se las llevaron las petroleras con la privatización y nunca las repusieron. Todavía el país cuenta con 25 cuencas sedimentarias, de las cuales solo se explotan 7. Las 18 restantes no han sido exploradas en profundidad, entre otras las del Chaco paranaense, las del centro y oeste del país y las cuencas oceánicas. Santiago, ¿todavía se puede extraer gas y petróleo en las cuencas convencionales? Hay posibilidad de encontrar recursos convencionales. Se debe volver a retomar los niveles de exploración que había con la YPF estatal antes de los años 90, cuando se descubría petróleo, que se hacían más de 120 pozos en promedio por año. Ahora en los últimos años se han hecho un promedio de 20 pozos exploratorios, entre comillas, decimos los técnicos, porque eran pozos más de desarrollo o cerca de los viejos yacimientos de YPF, que realmente pozos exploratorios que abriesen brecha a nuevas
a nuevas cuencas o nuevas áreas. Hay grandes áreas en el mar, de la misma manera que los brasileños han encontrado grandes recursos que le ha cambiado la historia, digamos, a través de Petrobras, su empresa estatal. Nosotros no necesitamos que sean altamente rentables, sino que nos ayuden a lograr el autoabastecimiento, digamos, y el control de la industria. De acuerdo a un estudio antiguo del año 1973 de Naciones Unidas, de un geólogo de las Naciones Unidas, hablaba de que los yacimientos del Mar del Sur podían ser superiores a los del Mar del Norte, que se habían descubierto 4 años antes. Si nosotros vemos el mapa del Golfo San Jorge, del mar argentino, tenemos que recordar que YPF desarrolló exploraciones en esta zona. Tan es así que contrató 2 plataformas submarinas, una llegó y otra no, la Liberación y la Mosconi. Y hizo análisis tanto en el Golfo San Jorge como en la zona de Tierra del Fuego. Pero esto se empalma con la posibilidad de las Malvinas. Las alternativas energéticas del país y sus energías renovables son tema permanente de estudio en nuestro Instituto de Propuestas. Un pozo construido a través del método de fracking cuesta alrededor de $20 millones. Si ese dinero, el dinero que nos costaría un pozo de fracking, lo empleamos en un parque eólico con aerogeneradores de potencia, con 6 aerogeneradores, que es lo que nos saldría con el mismo dinero de la construcción de un pozo de fracking, la energía al cabo de 6 años a través de la aerogeneración sería 4 veces superior que la que nos entrega el pozo de fracking. ¿Qué sucede después de 20 años de que los molinos de vientos están entregando energía? El pozo a los 6 años se acabó y sin embargo los aerogeneradores, estos molinos de viento, siguen entregando energía. Al cabo de la vida útil, este parque eólico o estos aerogeneradores nos van a haber entregado 80 veces más energía que lo que entregó el pozo de fractura hidráulica. Eduardo, vos decías que el parque eólico es más rentable. Entonces, ¿por qué el Estado no lo hace? Bueno, los pozos de fracking obviamente son un negocio para las compañías petroleras, en cambio que los parques eólicos podrían ser desarrollados por pequeñas cooperativas, municipios o incluso hasta ONGs. Bueno, pero la gran paradoja que existe es que la Argentina tiene un gran potencial en energías renovables, en energías limpias, que se calcula es superior a las 3.000 plantas nucleares. Se va a poder hacer una sustitución importante de importaciones. Tenemos una planta productora muy importante en la provincia de Mendoza, hay otras plantas en la Patagonia y hay una red de proveedores que alcanza alrededor de 200 empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas. Claro, además porque Argentina en la Puna de Atacama tiene junto con Chile uno de el foco principal de irradiación solar por metro cuadrado en el mundo. Tiene tal nivel de irradiación solar la Puna de Atacama que prácticamente una planta solar termoeléctrica sería competitiva en términos económicos con respecto a las plantas térmicas que queman combustibles fósiles, ya sea gas o fuel oil. Las plantas de energía solar termoeléctrica funcionan con espejos cilindro parabólicos que concentran la energía solar en un tubo que lleva un aceite que se calienta y eso a su vez genera el calor para convertir agua en vapor y eso activa la usina que genera la electricidad. La gran ventaja de la energía solar termoeléctrica es que el calor sobrante que no se utiliza para generar electricidad durante el día se puede después almacenar en tanques de sales fundidas, que además son muy abundantes en la zona de la Puna de Atacama, o sea que hasta esa ventaja tiene Argentina, y eso permite que cuando no hay luz solar, el calor almacenado se utiliza para volver a calentar el agua, que genera vapor, que activa la turbina que genera electricidad, y eso hace que no haya variabilidad, como pasa con la energía eólica, que cuando no hay viento no hay electricidad, o la energía solar fotovoltaica, que cuando no hay luz solar tampoco hay electricidad. En cambio, en la energía solar termoeléctrica es un circuito cerrado. Cuando estábamos montando la película, nos sacudió una noticia dolorosa e inesperada.
Cristina Lincopán, la lonco mapuche de la comunidad de Jelaicó, había fallecido de un paro cardíaco como consecuencia del deterioro de su sistema respiratorio. ¿A qué edad muere? Tina muere a los 30 años. Su enfermedad avanzaba en su cuerpo y ella no mostraba eso. Tina lo que tenía era náuseas permanentes. Tenía sus piernas muy hinchadas. ¿Cristina se empezó a sentir mal de golpe o ya venía enferma? Y no, ella no era enferma, ella era una piba sana. Porque si ella hubiera sido una piba sana, una mujer enferma, entonces los chicos tenían que haber salido enfermos algunos. Los chicos son sanos todos, son 4 que hay. Hay un varón y 3 nenas. Y ellos tienen una mente para estudiar todo. Nosotros sabemos de que muchas de las enfermedades que aparecen en las comunidades afectadas por las empresas petroleras son por el venteo de gas, porque como decía la mamá de Cristina, el gas se ventea, aparece en la superficie y eso lo respiramos. Y el gas es algo nocivo para la salud, nadie tiene que estar respirando gas. Entonces, digamos, el primer responsable de esta situación es el Estado. El Estado con su gobierno a la cabeza, que es el gobierno de la provincia del Neuquén, el gobierno del MPN, que hace 50 años que tiene esta política de explotar, de saquear los recursos naturales y que la gente se muera. Claro, por eso uno no tiene ni casa, no tiene nada, ni agua ahora. Siempre ella, como sea, llegaba. Recuerdo una vez que nosotros teníamos un corte acá y le avisamos a ella. Ella no tenía ni forma de venir nada y ella apareció caminando. Apareció caminando y bueno, se vino a quedar con nosotros, a acompañarnos, ¿no? Y nosotros hasta nos reíamos de ella porque decíamos, Tina, decíamos, Tina, como que nos reíamos, digamos, de como que lo veíamos como una parte como loca y otra parte convencida, ¿no? Sabemos que el pueblo mapuche está empobrecido, porque el Estado nos ha quitado toda la posibilidad de administrar, de tener un plan de vida dentro de nuestro territorio. Pero no somos pobres, porque los recursos que hoy el Estado necesita para enriquecerse están dentro de los territorios mapuches o indígenas en el mundo. Si es necesario violar todas las leyes ambientales o crear leyes ambientales que les favorezcan a las petroleras, a las mineras, a todo aquel que venga a saquear el territorio, lo hacen y lo contaminan. Y los que nos llevamos las consecuencias somos nosotros, porque somos nosotros los que vivimos en el territorio. Acá no vive Zapac, no vive Cristina Kirchner, no vive nadie de ellos, somos nosotros los que vivimos acá. Nosotros sabemos que vivimos en territorios ricos, por eso decimos que el pueblo mapuche no es un pueblo pobre, es un pueblo empobrecido. En sus últimos días, Cristina había sido atendida en el hospital de Neuquén.
conversamos con los médicos de la Asociación de Profesionales. Son pocos consultorios para el volumen de gente que circula. En la entrevista que nosotros le hicimos, se refería a que estaban tomando agua con muchos metales pesados y tenía mucho arsénico. ¿Qué provoca los metales o los hidrocarburos en el organismo? ¿Qué provoca? Obviamente trastornos sobre la reproducción, malformaciones, eso. Sobre la piel, la exposición en la piel. De todo el residuo de metales pesados que estamos hablando no hay remediación posible. Nada. Los metales pesados no se degradan con absolutamente ninguna cosa, y en el mismo proceso de mezcla o transporte de barros y todo lo demás, a dónde terminan y por dónde se diseminan de los acuíferos y por qué nivel del acuífero, si es por superficie, eso no lo sabe nadie. Cuando uno se mete dentro de la provincia, hay un pozo al lado del otro. Sí, sobre esto. Es una cosa así. Y no hay ningún control público de nada. El Estado ausente y piedra libre para las corporaciones. Hacen lo que quieran, son los dueños del lugar. La imputabilidad de todo lo ambiental que tiene la industria está produciendo daños y todo es difícil porque no existen ya estudios. Es que no hay voluntad de que exista. Exactamente. Es una política, está en silenciar los efectos en la salud, los efectos en el agua, los efectos en el aire y en el organismo, no solamente de los seres, de las personas, sino también todos los animales. Los animales abortan, los alimentos, todo esto está en una red. Y eso pasa en todos lados. Y las empresas monitorean el agua y los resultados de los monitoreos no son conocidos, no son difundidos, no se le entregan, digamos, a salud pública, ni se hacen públicos. Pero lo que es cierto es que no hay un estudio serio de impacto ambiental de lo que se hace. Y se deja las empresas de petróleo tienen una fuerte influencia en las universidades, que pagan cursos de posgrado, derivan sus fondos en las universidades ayudando, así entre comillas, ¿cierto? Pero eso hace que cuando este tipo de empresas, como los laboratorios de la industria farmacéutica en las facultades de medicina, van a hacer ese tipo de derivación de dinero, es porque alguna cuestión de tipo ideológico se está comprometiendo. El gran punto es si la investigación sigue siendo, como es ahora, una dependencia absoluta de los mecanismos que manejan el poder, llámese corporaciones petroleras, farmacológicas, que son los grandes negociados del mundo, ¿no? Y que impactan claramente por ahí. Claro, agroquímicos. La investigación no puesta al servicio de la gente y obviamente, como bien decían recién, con una terrible dependencia de los factores que deberían ser regidores de esto, como las universidades, de un manejo económico donde ponen el dinero, desarrollan en los lugares de supuesta investigación y obviamente uno ya sabe que esa investigación es falsa. Recién cuando hablábamos de remediar, digamos, la remediación debería ser para aquello que es algo inevitable. Todo lo que se puede prevenir no debería ser remediado, debería ser prevenido. Este es el problema. Entonces estamos actuando 2 pasos atrás de lo que deberíamos actuar. Yo creo que lo que está creciendo en Neuquén es la conciencia de lo ambiental y también la conciencia del derecho de que el pueblo quiere saber de lo que se trata. Sobre todo cuando nosotros tocamos la naturaleza, tenemos que recordar que la naturaleza tiene un orden y de la naturaleza nosotros no somos dueños, sino que somos administradores y que no pertenece todo lo que la naturaleza nos puede dar, los bienes que nos pueden dar, no pertenecen solo a la generación actual, sino a todas las generaciones. Hay asuntos que no se pueden arriesgar para nada. Por ejemplo, si yo corriese el riesgo de contaminar el agua, ahí el principio precautorio me dice que tengo que tener la absoluta, el 100% de seguridad de que no voy a contaminar. Quizás nos tengamos que replantear nuestro concepto de progreso. Hoy tenemos un concepto de progreso que está muy ligado a lo financiero, a hacer crecer lo que son las arcas.
Y el concepto de progreso, sobre todo cuando se toca la naturaleza, para mí debe ser otro. Y debe ser un concepto de solidaridad intrageneracional y intergeneracional con las demás generaciones. El pastor tiene que acompañar a su pueblo en las preocupaciones legítimas que tiene. Y esas preocupaciones legítimas no hay que desoírlas. No hay que subvalorar el pueblo como tal cuando se expresa sobre algo. Pero la sensibilidad que tiene el pueblo nosotros la tenemos que respetar, la tenemos que acompañar para que no vayamos a dar pasos equivocados. ¿Qué estás haciendo? Acá estamos, finos, firmes, manifestándonos, el pueblo mapuche, el pueblo neuquino, para impedir que se firme el acuerdo suicida de las petroleras Chevron, YPF, Neuquén, Zapag, que lo único que va a venir a hacer aquí a la provincia de Neuquén es lo que hizo en Ecuador, contaminación, muerte, y por eso estamos todos aquí hoy impidiéndolo. Porque están entregando exactamente de la misma manera que entregaron Repsol en el 2000-2001, este mismo partido político, y de la misma manera que entregaron siempre todas las riquezas neuquinas. Particularmente este convenio, porque se hace en espalda de pueblos, se violan las normas provinciales. No queremos más el fracking, ni la contaminación. No queremos policías, no queremos represión. No queremos... Son estudiantes, mujeres, niños, que vienen a reclamarle a esta legislatura que no trate un acuerdo y una entrega vergonzosa. No hay cesión de la soberanía. Entendemos claramente que esta ley que solicitamos se apruebe hoy está dentro del marco legal. Porque como quieren sesionar tranquilos, entre comillas, porque como van a entregar la conciencia, el futuro, los principios, lo quieren hacer encerrados adentro de ese semejante edificio de gente que no tiene, ya perdió la vergüenza. No falta el respeto a nadie. Quiero decir que no soy una criminal porque estoy sentada acá y que yo vine a laburar. Para mí esto es un laburo, señora Presidenta. Yo no tengo ningún título honorífico. Yo tengo que responder ante el pueblo de la provincia de la que yo voto. ¿Cómo termina esto, muchachos? Yo creo que lo van a terminar aprobando. Acá la represión se va a endurecer y creo que la apropiación lo hemos visto, Pino. Esto hace años que lo venimos diciendo. La apropiación de los recursos naturales es por las buenas o por las malas. ¡Fuera Chevron! ¡Fuera Chevron! ¡La lucha sigue, sigue! Piensen en sus hijos, en sus nietos. Señor, piensen en sus nietos. Bueno, que se retroceda, por favor. ¿Por qué van a tirar? ¿Cómo es tu nombre? ¿Por qué van a tirar? Tírame a mí. No, nadie le va a tirar. Nadie le va a tirar. ¿Dónde? Bien, vamos a dar inicio entonces a la orden del día. Punto número 1. Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se modifica el régimen de
empresa YPF Sociedad Anónima, que fuera aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial. Pero de alguna manera esa represión sacó a la luz toda esta farsa de democracia que nos toca vivir aquí en Neuquén, donde hay una cáscara vacía que se llama legislatura, que es una fuente de negociado, una fuente de corrupción, y solamente a través de ese mecanismo pudo haberse aprobado un convenio como el que se aprobó o se pretende aprobar ahora. Van a tener que llegar a nuestro territorio y ahí lo vamos a estar esperando, porque lo que se quieren apropiar es justamente de nuestros territorios. Yo pienso, y esa es mi idea, que los votos no dan licencia para todo. Los votos dan licencia para gobernar en función del bien común. Pero cuando surge algún planteo nuevo que puede estar relacionado en lo que es la forma de buscar el bien común en una cosa tan grave como esta, yo creo que la licencia social es fundamental. Como digamos, un poco nosotros, un poco ustedes, un poco la gente está protestando, que es lo único que puede poner freno a estas cuestiones, no hay otra cosa. Nosotros no hemos podido controlar las empresas, no hemos podido controlar las inversiones, no hemos podido controlar las reservas, por eso perdimos el autoabastecimiento, no hemos podido controlar la cuestión ambiental, por eso hay un pasivo de miles de millones de dólares, y entonces podemos hacer leyes, podemos poner regulaciones, pero, digamos, no puede alguien débil controlar a alguien fuerte. Si no tenemos nosotros el control de la industria petrolera, nosotros podemos hablar mucho de contaminación y de cuestión ambiental, digamos, pero vamos a tener graves problemas ambientales y además nos va a salir muy caro. Claro, ir anulando los contratos que han tenido numerosos incumplimientos y explotarlos nosotros, con control de los mismos trabajadores petroleros y con control de organizaciones sociales, intervención de las universidades o centros de investigación, etcétera. Y de la población, claro, la población que es la que está más interesada de que nuestro medio ambiente esté sano, que podamos respirar, que podamos tomar el agua. Ahora cuando vemos que los funcionarios los colocan en YPF desde Londres, que el gobernador sirve a la petrolera que más paga a los locales, y bueno, entonces se pierde el concepto del bien público, se pierde el concepto de que las cosas son para los más humildes y para el pueblo y no para los ricos y las oligarquías. Bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora de muchos funcionarios. Le falta el concepto de la ética, que los principios que nosotros proclamamos tanto, que lo público es sagrado, los privados no pueden hacer propiedad de lo público, el concepto de corrupción, el concepto de ética. Nosotros vivimos eso, y lo vivimos intensa y sinceramente, y eso nos enorgullecía, porque era un concepto de la filosofía política que podíamos vivirla y practicarla. Era la política como una práctica en defensa de los bienes comunes, lo que es de todos y para todos. ¿Hasta dónde llegará hoy la fiebre del oro público? ¿Seguirán comprando chacareros empobrecidos para instalar el fracking en sus pueblos, plazas y jardines?
seguramente lo harán si las poblaciones no se movilizan. Hay que aceptar que lo que más genera el cambio climático y el recalentamiento son los combustibles. La civilización del automóvil y el consumo ha convertido las ciudades en cementerios de vehículos y grandes basurales que son un foco permanente de contaminación. Es necesario impulsar un cambio cultural que modifique los hábitos del derroche y preserve el agua y la naturaleza para las generaciones futuras.